El espacio interior es absolutamente sorprendente, es toda una berlina. Incluso te puedes acostar en un trayecto largo en la parte de atrás. Si tuviéramos que definir este auto en una sola palabra, yo diría que la que mayor le representa es excelente confort y excelente habitabilidad. Y por supuesto, obviamente toda la vida hemos escuchado que Toyota es una marca súper confiable, igual que Subaru, que Honda, pero Nissan también tiene productos muy confiables. De pronto, el fuerte de ellos no es el diseño, el fuerte de ellos va a ser un poco lo que son la durabilidad de sus motores y sus excelentes consumos. ¿Quién puede dudar de que un Spark GT, si los tuviéramos que definir en una sola palabra, podríamos decir que es extrema economía, una Mazda CX-5 hermosa, una Honda CR-V o un Honda Civic, un Toyota Corolla, confiabilidad? Cada auto representa algo que nos sirve en cuanto a esa necesidad que estamos buscando. Y este carro es confiable, no es el más bonito ni el más seguro, pero sí es un carro lo suficientemente grande para llevar a 5 personas cómodamente. No estamos en la versión más equipada, estamos en una versión que salió a partir del año 2011-2012 en nuestro país Colombia, que se llama Mio, en donde le quitaron un poco de equipamiento y ahora lo vamos a ver. Así que gracias a José Miguel Rendón, hoy lo traemos, el Nissan Tiida en su versión menos equipada, año 2012. Vamos a iniciar con qué perdimos. Las manijas son de color negro, en sus versiones más equipadas es del mismo color de la carrocería. Perdimos lo que son los plásticos blandos al tacto, que eran muy característicos de esta unidad Nissan Tiida, que salió en el 2004-2005 y llegó por estos lados a Colombia en el año 2007. Tenemos también aquí un recubrimiento que en este caso no se ha perdido, pero sí cambió. Aquí es como una espumita y en las versiones más equipadas es recubrimiento en tela. Los apoyabrazos o los apoyacodos ya son duros al tacto. Y la característica que tenía este carro, que por eso lo amamos, es porque estos apoyacodos son increíblemente blandos, tienen un recorrido impresionante. Ya no tenemos timón forrado en cuero, ya no tenemos incluso acá tampoco lo que son todos los comandos en el timón. Seguimos todavía con la caja de 6 velocidades hacia adelante, pero sí perdimos muchas cosas. Incluso llegamos a perder lo que es la tonalidad un poco también en la tela de mayor durabilidad. En la parte trasera perdimos los dos cabeceros, muy mal por Nissan, y lo que es la regulación 60-40 para lo que es llevar carga y pasajeros al mismo tiempo. Seguimos presentando materiales durables. Esta unidad del día de hoy tiene 80.000 kilómetros de uso, es año 2012, está muy bien cuidada por su propietario, pero llegamos a tener en Colombia una versión Tecna, en donde teníamos más bolsas de aire. Aquí las bolsas de aire se fueron. Entonces en la versión más equipada inclusive llegamos a tener lo que es sensor de lluvia, sensor de luces en la versión Tecna. En la Premium digamos que no tanto, y ahora en la prueba de ruta vamos a poder analizar todo lo que nos ofrece este carro, y aún sigue siendo uno de los favoritos por muchas personas en cuanto a confiabilidad, en cuanto a consumos, representación. Es un motor extremadamente duradero, 1.8 litros con 125 caballos de potencia, poco más de 170 Nm de torque. Así que lo que decíamos ahora, que es muy grande, lo es, que es un carro muy confortable en cuanto a sus sillas. 5 personas van a estar aquí muy cómodas, y para viajes largos aún más. Nissan sabe lo que hace. ¿Quién puede dudar de Nissan? El Tsuru, que duró como 50 años en producción, por malo no fue, porque se seguía vendiendo, se sigue vendiendo y se sigue vendiendo, pues Nissan lo sigue fabricando, porque es un auto muy confiable, un auto muy barato de mantener. Ahora, otros productos, cuando llegó el Nissan March, que incluso te recomiendo que mires el video o el análisis completo que tenemos de un Nissan March año 2020, la Nissan Frontier. ¿Quién puede dudar de sus capacidades off-road? Lo grande que es, una camioneta capaz, duradera. La Nissan Rogue o X-Trail por estos lados, un producto que es de los más vendidos en Estados Unidos. Si se vende en Estados Unidos, por algo será. Este Nissan Tiida, qué auto tan bien logrado.
qué auto tan callado, tan suave, tan señorial, tan amplio. No le suena absolutamente nada. La suspensión perdonadora, Ring 15, en unas versiones más equipadas, que es como la Premium o como la Tecna, viene con rines en aluminio, o incluso la Emotion con rines en aluminio, pero las versiones mucho más equipadas viene con Ring 16. Pero aquí encontramos un carro que aún sigue siendo, en su esencia, el mismo auto. Respira de una manera bien interesante. Es muy confortable, aunque como ya dijimos, por ejemplo, los apoyacodos, pues duros al tacto, no tenemos cómo abrir la bodega de acá desde el interior. Obviamente, en esta versión costaba mucho menos cuando era 0 kilómetros, porque le quitaron todo ese tipo de cosas. Incluso los rines que estás viendo en la toma son rines diferentes, porque incluso viene en su versión original, mío, con rines de acero y con embellecedor. Aquí el dueño se los ha cambiado. No tenemos vidrios eléctricos originales de fábrica. Eso que estás viendo en la toma son puestos después de haber sacado el carro del concesionario. Pero qué carro para moverse deliciosamente. 1.8, un motor absolutamente responsable para salir a carretera y entregar cifras por encima de los 180 kilómetros, 190 por hora. Tenemos caja de sexta velocidad que nos ayuda a tener un magnífico consumo. 10 kilómetros por litro aproximadamente, incluso 11, porque cuidando el consumo en su caja mecánica de 6 velocidades podemos tener consumos por encima de los 40 kilómetros por galón, algo que es toda una hazaña con un motor tan grande, un carro de un poco más de 1200 kilos de peso, en donde pues infortunadamente también en esta versión se le quitó la seguridad. Ya no tenemos las dos bolsas de aire características de las versiones más equipadas, ya no tenemos lo que es frenos ABS tampoco, con EBD menos, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero en esencia sigue siendo el mismo auto, confiable, duradero, muy grande. Esta versión mide 4 metros con 30 centímetros de largo. La hatch un poco más corta, con 4 metros 20 centímetros de largo. Tenemos capacidad de bodega en este baúl, versión sedán, con más de 400 litros. En la versión hatch, si te quieres ver un poquito mejor presentado, si se quiere, o un poquito más juvenil, porque esta versión sedán, digamos que es muy señorial y ya es un poco más como para damas, como para caballeros, pero para nosotros los jóvenes, digamos que de pronto no es el carro que nos represente el mayor atractivo. De hecho, se vendió muchísimo tiempo en Colombia, desde el 2007 hasta el 2015. Y creo saber por qué en el 2015 ya lo sacaron, porque definitivamente ya después de la década del 2010, el diseño le empezó a pasar factura, porque ya se ve muy aburridito. Pero si hubiera tenido un mejor diseño, porque ¿quién puede dudar de que el Nissan March no es el carro más atractivo? ¿Quién puede dudar que el Tsuru era un carro que lo veías pasar 500 veces por la calle y nunca te volteabas a mirarlo por lo bonito que fuera? Entonces, tampoco le sucede a este Nissan Tiida, que de hecho es el Nissan Versa de primera generación en algunos países. El Nissan Versa también es otro carro que por acá en nuestro país se vendió muchísimo, de buenos consumos, la habitabilidad increíblemente grande. El diseño, si se quiere, pronto mejoró un poquito, aunque no mucho como para agradar a jóvenes y para agradar a otro tipo de personas. Entonces, Nissan no es fuerte en diseño y por eso este carro se dejó de vender. El manejo no es lo suyo definitivamente. La suspensión flota mucho, es más dado a lo que es a la insonorización y al confort de marcha. Entonces por eso digo que es muy enfocado a personas ya de pronto con familias grandes, con bastantes hijos, porque tenemos una muy buena bodega. Entonces, si te quieres ver de pronto un poco más juvenil y tener un carro de pronto con más presencia, más plantado en la carretera, con una posición de manejo más juvenil si se quiere, un poco más baja, en donde la posición de la palanca de los cambios está un poco más cerca acá de lo que es el timón, en donde tenemos también materiales muy durables y tenemos sensor de lluvia, tenemos sensor de luces, un carro que todavía sigue estando muy vigente, el Mazda 3 de primera generación. Los precios hoy en día, en este año 2022 y año 2023, están absurdamente altos, pero este carro por su confiabilidad tiene un muy buen precio en el mercado, pero ya toca terrenos también de otros carros que incluso nos pueden estar dañando la mente y decir, bueno, si yo quiero tener un mejor manejo, más agradable, de pronto no son tan confiables como este Nissan, porque este Nissan, si tuviéramos alguna palabra para describirlo, sería confiabilidad y sería el espacio interior. El espacio interior es absolutamente sorprendente, es toda una berlina, incluso te puedes acostar en un trayecto largo en la parte de atrás. Aquí estoy totalmente a mis anchas, totalmente increíble.
porque tenemos una regulación acá para el asiento del conductor, no está en esta zona, pero agachándola un poco, aún así tenemos una posición de manejo un poco de pronto más agachada, en donde el tablero lo vemos de una manera diferente, pero todo lo que son sus plásticos, donde meter chucherías, donde arreglar el habitáculo, tenemos de todo aquí para poner esto acá, tenemos una guantera de gran tamaño, tenemos plásticos duros, pero tenemos las salidas del aire acondicionado acá en esta parte, y no contentos, también tenemos unas dos acá frontales. Tenemos todo lo que podemos esperar. Un motor 1.8 litros de 125 caballos de potencia, un poco más de 170 Nm de torque. Así que estoy fascinado con este carro. Y además, el perfil de la llanta es bastante generoso, lo que perdona también lo que son las imperfecciones de la carretera. No tenemos espejo retrovisores eléctricos porque todo eso se lo han quitado para esta versión, en donde era un poco más económica de comprar. No tenemos espejo retrovisor electrocrómico, pero en su versión Tecna sí tenemos sensor de lluvia, sí tenemos sensor de luces, y eso nos hace un poquito la vida más feliz a bordo. De hecho, estos asientos son bastante gruesos, bastante contundentes, como a mí me gusta decirlos. Son muy cómodos. No soy muy de hablar de qué tan cómodo me siento en un automóvil, más bien en su posición de manejo, como todos ustedes ya saben. Pero aquí estoy sorprendido de su buen confort, su buen mullido que tiene. Son sillas que incluso pareciera que fueran de otro tipo de material, porque qué sillas tan cómodas. Así que familia, no siendo más, suscríbete a nuestro canal, hacemos un esfuerzo bastante grande. Gracias a José Miguel Rendón, que nos ha prestado su carro, un carro que está muy bien tenido, que no le suena absolutamente nada. Ya sabemos Nissan cómo es en cuanto a los mantenimientos, pero aún así son carros que molestan poco, son carros que son muy bien armados, muy bien hechos para durar. Toyota no es la única marca a nivel mundial que hace productos duraderos, como el Corolla, como la Land Cruiser Prado. Sabemos que una FJ40, una Land Cruiser, dura 50, 60 años, incluso hasta más. Aquí, este carro bien tenido puede llegar a durar muchísimos años. Familia, suscríbete si no lo has hecho, comparte este video una vez más. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos, gracias por todo el apoyo que nos representan. Todos ustedes, gracias por las vistas, gracias por estar acá y gracias por ver todos los videos todos los viernes a la 1 p.m. Recuerda que tenemos asesoría personalizada en donde puedes hablar conmigo y te ayudo a tomar la mejor decisión de compra. Familia, hasta un próximo video y suscríbete, es gratis. Chao.